Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas del Tribunal Electoral. Hoy les invito a que permanezcan con nosotros con más de los trabajos realizados en el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. En esta oportunidad les anunciamos la mesa 4 denominada Las omisiones legislativas en el ordenamiento jurídico mexicano. Esta mesa está integrada por Janine Madeline Otálara Malasis, magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal, Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior, Pedro Esteban Penagos López es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como moderador y comentarista Giovanni Figueroa Mejía. En esta primera parte de la mesa 4, el moderador y comentarista resaltó que los tribunales constitucionales tienen la obligación de otorgar certeza y seguridad jurídica frente a vacíos o deficiencias en la legislación que dificulten el cumplimiento de los principios constitucionales. Con estas afirmaciones les invitamos a seguir con nosotros. Comenzamos. Damas y caballeros, les damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada de trabajos de este Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. La mesa que nos convoca en este momento, las omisiones legislativas en el ordenamiento jurídico mexicano y posteriormente la ceremonia de clausura. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todos ustedes. Hoy en esta mesa tenemos el honor de que nos acompañe la magistrada Janine Madeline Otálara Malasis, magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal. Me permito comentarles que la magistrada Otálara Malasis obtuvo título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un diplomado de estudios profundizados en Sociología Política y es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbonne de París, Francia. Inició su carrera profesional en el Centro de Documentación Legislativa de la UNAM, trabajó como secretaria legislativa y coordinadora de secretarios en el Senado francés. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretaria técnica de ponencia del Consejo de la Judicatura Federal y en el Tribunal Electoral se desempeñó como secretaria instructora. En 2013 fue designada magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral con sede en el Distrito Federal, sala que preside desde entonces. Ha impartido diversas conferencias en materia electoral y otros temas, así como publicado numerosas obras de esta materia y de otras. También nos acompaña en esta mesa, le doy la más cordial bienvenida, es un honor y un placer presentar a todas y a todos ustedes al magistrado Manuel González Oropesa. El magistrado Manuel González Oropesa es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, obtuvo el grado de maestría con especialidad en Derecho Público por la Universidad de California en Los Ángeles, recibió el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional, es doctor honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y obtuvo su definitividad. Es miembro fundador y actualmente ostenta el nivel 3. Desde noviembre de 2006 se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir de junio de 2010 es miembro alterno a título personal de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa. Cuenta con diversas publicaciones en Derecho Constitucional, Historia de Derecho y Derecho Comparado. En esta mesa también tenemos el honor de que nos acompañe el magistrado Pedro Esteban Penagos López.
El magistrado Pedro Esteban Penagos López es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la especialidad en Juicio de Amparo en el Instituto de Especialización Judicial y realizó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana. Desde 1975 ha laborado en el Poder Judicial de la Federación de manera ininterrumpida. En el Poder Judicial ha realizado carrera judicial en forma completa, además de haber desempeñado los cargos de Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado de Sala Regional y magistrado de la Sala Superior, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este último cargo que ejerce actualmente. Y para moderar esta mesa tengo el gusto de presentarles al doctor Giovanni Figueroa Mejía. Doctor en Derecho Constitucional, con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en Italia, tanto en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Perugia como en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia. Es autor del libro Las sentencias constitucionales atípicas en el derecho comparado y en la acción de inconstitucionalidad mexicana, publicado en Porrúa. Es coordinador del Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, así como del libro El Amparo del siglo XXI. Ha publicado cerca de 30 artículos en libros colectivos y revistas especializadas de México, Argentina, Colombia, España e Italia. Es coordinador general en Iberoamérica y México del proyecto de investigación Influjos de la doctrina en la jurisprudencia constitucional de los tribunales constitucionales, financiado por el Ministerio de Investigación italiano. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Y es en este momento que cedo el uso de la voz al doctor Giovanni Figueroa Mejía. Gracias, Lucy. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Esta mañana me he propuesto ser un moderado en la intervención. Por lo tanto, en esta primera parte introductoria, únicamente quiero limitarme a hacer dos comentarios. En primer lugar, agradecer la oportunidad de poder estar en esta mesa con los magistrados Pedro Esteban Penagos López, Manuel González Oropeza y Yanine Otalora. En segundo lugar, tal y como nos hemos dado cuenta en estos ya 2 días de actividades y las 3 mesas que han precedido a esta mesa de cierre de este seminario internacional sobre omisión legislativa, recurrentemente se ha hecho alusión a características problemáticas que generan las inconstitucionalidades por omisión legislativa. A lo largo de esas 3 mesas, si bien es cierto, se ha hecho ya alusión al ámbito de la omisión legislativa en el caso mexicano, creo que esta precisamente es la mesa idónea para que abordemos este fenómeno en el control de constitucionalidad mexicano. Y aquí quiero hacer una diferencia para centrar la mesa en los sistemas de control de constitucionalidad. Es decir, en México, como sabemos, convergen 2 sistemas, el sistema denominado Central de Control de Constitucionalidad, llevado a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Estos órganos, sin una base constitucional o legal explícita, han controlado la constitucionalidad de las omisiones legislativas. Por ejemplo, Suprema Corte, a través de acción de inconstitucionalidad y ya en una doctrina bastante consolidada, ha determinado que puede controlar las omisiones de tipo relativo, mas no las omisiones de tipo absoluto. Caso contrario, a través de controversias constitucionales, la Suprema Corte ha controlado ya omisiones de tipo absoluto. Pero aquí converge otro sistema de control de constitucionalidad, que es el denominado sistema periférico,
que corresponde controlar la constitucionalidad de este tipo de omisiones a las entidades federativas. Como sabemos, algunos instrumentos elevados a rango constitucional o bien en la legislación secundaria, específicamente en las conocidas como leyes de justicia constitucional local, han incorporado un instrumento o mecanismo de control constitucional denominado acción de inconstitucionalidad por omisión local. Entonces, aquí tenemos dos sistemas que convergen y que sobre todo tienen el objetivo primordial, si bien es cierto, al igual que todos los demás instrumentos de control constitucional, de garantizar que se respeten todos y cada uno de los contenidos insertos en la Constitución General de la República, pero a través de estos segundos instrumentos que se respeten también los contenidos, los principios y valores insertos en las constituciones locales. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a los comentaristas de esta mesa, quienes seguramente tendrán algunos comentarios e intervenciones más peregrinas y más profundas acerca del objeto central de esta cuarta mesa, las omisiones legislativas en el ordenamiento jurídico mexicano. Y siguiendo el orden del programa, en primer lugar, cedo el uso de la palabra a la magistrada Yanine Otalora para que haga su intervención. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Quiero ante todo agradecer y reconocer al Tribunal Electoral y en particular a la Sala Superior por la organización de este seminario internacional sobre omisión legislativa. Agradecer también, obviamente, la invitación que me fue formulada. El tema de debate en este seminario, para quienes impartimos justicia, es de particular importancia porque justamente tiene repercusiones tanto en el ámbito constitucional como en el de los derechos humanos. Pero es también hoy en día uno de los grandes debates que se llevan dentro de los ámbitos sociológico y político. Es para mí, además, un honor participar en esta mesa con dos destacados especialistas en la materia, como lo son los magistrados Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López. Voy a organizar mi plática en torno a tres rubros. Primero, plantearé algunas reflexiones teóricas sobre la omisión legislativa. Posteriormente, hablaré de las previsiones legislativas y de decisiones jurisprudenciales en el ordenamiento jurídico mexicano. Y finalmente me referiré a dos sentencias relevantes en este tema, una de la Sala Superior y otra de la Sala Regional Distrito Federal. La teoría suele referirse de manera indistinta a laguna legislativa, omisión legislativa, vacío jurídico o ausencia de derecho. Y sea cual sea el concepto que se le dé, puede decirse que de lo que se trata es justamente de un espacio que carece de derecho. Y esto puede ser una situación percibida como algo positivo, porque aligera la presión normativa del Estado sobre la sociedad, pero puede también verse como algo negativo, ya que implica un estado de no protección de un derecho humano. Por ello, podríamos decir que el vacío jurídico implica siempre una pérdida de control y de certeza jurídica. Esta omisión legislativa plantea dos temas sociológicos. El primero de ellos es la legitimidad del juez para interpretar e integrar la norma o la ausencia de ésta al momento de resolver un caso. La segunda es la competencia del legislador para crear justamente la norma. Por ello, suele decirse que la situación de la omisión legislativa implica siempre un enfrentamiento entre el juez y el político, es decir, el legislador. ¿Puede un juez, ante un hecho social novedoso o no regulado por la norma, interpretar la norma para extender su aplicación?
Y esto en el ámbito electoral es particularmente importante y causa de mayores fricciones en virtud de que la práctica político-electoral siempre rebasa la norma, lo que implica que el juez es el que debe interpretarla y fijar sus alcances. Por ello, el vacío jurídico nos sitúa ante dos problemas. Uno, por una parte, el vínculo entre lo social y lo jurídico. En este caso, la omisión legislativa implica un vacío jurídico liso o llano, o bien estamos ante una inadecuación entre la realidad social y el derecho, que implica, de todos modos, en ambos casos, la intervención del juzgador. Por otra parte, plantea el vínculo entre lo social y lo político. Y en este caso, el problema social debe de ser resuelto por la instancia política, es decir, por el legislador, con la creación de una norma, o existirían otros métodos para resolver la controversia social. Este planteamiento ya es antiguo, ya que desde el siglo XVIII, diversos códigos en varios países, particularmente en el continente europeo, le daban al juez la facultad de interpretar la norma ante una omisión legislativa. El vacío jurídico se equipara a una laguna legislativa, ya que un hecho social, cuando se convierte en una controversia jurídica, no puede encontrar una solución judicial. Es decir, que hay omisión legislativa cuando no existe una norma para resolver un caso concreto. La laguna legislativa se da en dos situaciones. La primera es cuando el orden jurídico no comprende una norma que sí debería de contemplar, ya sea porque la norma no puede aplicarse al caso o cuando no hay una norma que permita regular la situación planteada, o cuando sí existe la norma, pero su aplicación depende de otro supuesto. Sería, por ejemplo, el caso de que en la ley se prevea la reelección, pero no existe norma que establezca las modalidades de la misma. Y en este caso podríamos decir que la norma es insuficiente. La segunda situación es cuando existe la norma, pero no es la adecuada para resolver el caso. Aquí citaría el caso del derecho de réplica y la ley de imprenta. En este caso se considera que la norma no es oportuna de acuerdo a un cierto concepto de justicia o de interés social. Pero existe también casos en los que el orden jurídico se neutraliza, es decir, que al existir una contradicción entre dos normas, éstas pierden su valor jurídico, su eficacia jurídica. La omisión legislativa suele ser denunciada solo por quienes necesitan y piden la existencia de un derecho determinado. Por ello, implica en muchos casos la actuación interpretativa del juez o la intervención inmediata y por ende en muchos casos irreflexiva del legislador. Puede incluso plantearse una dicotomía entre el vacío jurídico, percibido como una situación de injusticia, o el Estado carente de derecho, percibido por algunos como algo benéfico por ser permisivo. Y aquí quiero citar la teoría que ha sido desarrollada por el jurista francés Jean Carbonnier, quien considera que la ausencia de ley es la manera de limitar, y cito, es una expresión de él, la pasión del derecho. Porque él estima que esto da lugar a un orden jurídico sobrio, es decir, que las normas se limitan a las necesidades reales que tiene la sociedad de la ley. Y aquí encontramos también a los teóricos que denuncian que un exceso de normas se traduce en una afectación al principio de certeza. Desde una perspectiva de la sociología del derecho, la visión del vacío jurídico consiste en una reevaluación de las relaciones que se dan entre los ámbitos jurídico, político y social que llevan a buscar soluciones de los conflictos en la ley. Dejaré sobre la mesa estas reflexiones que no son nuevas,
pero que nos interrogan a todos sobre el concepto y el tratamiento que debe darse a la omisión legislativa. Ciertamente, este tema tiene muchas implicaciones y muchas cuestiones que deben de resolverse, sobre todo cuando hablamos de la división de poderes como principio de un Estado democrático. Además de que en muchos casos se carece justamente de reglas específicas ante la omisión legislativa. Por ello, hablaré ahora de cuáles son las previsiones legislativas en México y cuáles han sido los criterios jurisprudenciales tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Electoral. La respuesta a la omisión legislativa en nuestro país ha sido producto en gran medida del desarrollo jurisprudencial de los órganos judiciales constitucionales, con la salvedad de algunas entidades, como es el caso de Veracruz, que sí han legislado en la materia. La situación de México cambió radicalmente en 1994, cuando se da la reforma constitucional que otorga a la Suprema Corte facultades de control constitucional abstracto. Y creo que es a partir de este momento que el Poder Judicial de la Federación adquiere un mayor protagonismo en nuestra democracia frente a los otros dos poderes. Y si bien se ha convertido el Poder Judicial en el intérprete y aplicador por excelencia de la Constitución y de los derechos humanos, provocando con ello lo que aparentemente podría ser una invasión de otros poderes. Pero es cierto que el Poder Legislativo mantiene sus funciones tanto como constituyente como legislador secundario para crear la norma. Ante las omisiones legislativas, ya sea intencionales o no, en algunos países se han establecido procedimientos contra lo que se llama la inacción legislativa o ha sido objeto de pronunciamiento por parte de los jueces constitucionales. En el caso de México es necesario ver hacia las entidades federativas, quienes son las que más han legislado en esta materia. Se ha creado en diversos estados un recurso ad hoc para combatir la laguna jurídica. El primer caso fue el estado de Veracruz, que en el año 2000 introduce la acción por omisión legislativa, cuyo conocimiento corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante un control abstracto de la omisión respecto de la Constitución local. Y el Pleno puede otorgarle un plazo de 2 periodos ordinarios de sesiones al Congreso del Estado para que expida la ley o el decreto cuya omisión se impugna. Si bien desde una perspectiva federal, esto podría constituir un control de legalidad entre normas sujetas a la Constitución Federal, lo cierto es que para el caso del análisis de la omisión respecto del mandato constitucional local, esto es un mecanismo de control abstracto de constitucionalidad. En 2001, el Estado de Tlaxcala instauró la acción contra la omisión legislativa, figura que desarrolló a través de la Ley de Control Constitucional del Estado y que compete también al Pleno del Tribunal Superior de Justicia local conocer de la omisión mediante un control abstracto de las normas. En similares condiciones han legislado los estados de Chiapas, Quintana Roo y Coahuila. Y este último lo hizo en 2005 y merece una mención particular, ya que introdujo directamente en la Constitución la acción por omisión legislativa, la cual se regula por una ley particular que le otorga la facultad de analizar la inconstitucionalidad por omisión legislativa a los jueces ordinarios, pero también faculta al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que en caso de que constate la existencia de una inconstitucionalidad, lo haga de conocimiento del órgano correspondiente para efecto de que éste en un plazo razonable dicte y tome las medidas legislativas que sean necesarias para que pueda efectuarse el cumplimiento a la Constitución, siendo facultad del tribunal
dictar los lineamientos que deberá de seguir el órgano legislativo para legislar en determinada materia. En la Constitución Federal no existe una acción particular para impugnar las omisiones legislativas. Ha sido un trabajo jurisprudencial del Poder Judicial Federal, exclusivamente de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, quienes han resuelto o se han pronunciado sobre este tema. La Corte, a través de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, y el Tribunal Electoral a través del juicio de revisión constitucional y del juicio para la protección de los derechos político-electorales. En el ámbito de la Corte, en el año de 2003, la Corte determinó que la acción de inconstitucionalidad solo era procedente contra una posible contradicción entre la Constitución Federal y una norma general, sin contemplar los supuestos de omisión legislativa. Todavía en 2006, al resolver una acción relativa al artículo 105 constitucional, la Corte determinó que este medio de impugnación no procedía contra una omisión legislativa de ajustar los ordenamientos legales secundarios a las prescripciones de la Constitución, ya que no tenía los alcances necesarios para condenar a los cuerpos legislativos del Estado mexicano a emitir leyes. Este criterio fue cambiando con el tiempo y ya en 2008 la Corte acepta que se pueden controvertir omisiones legislativas parciales únicamente. Y en efecto fue justamente con un tema vinculado con la materia electoral cuando el Partido de la Revolución Democrática consideró que los estados estaban incumpliendo con la obligación de instrumentar la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007 y de establecer la regla de recuento de votos. La Suprema Corte le dio la razón al partido, ya que la normativa constitucional no colmaba este requisito constitucional, ya que faltaban en la ley los supuestos de este recuento tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional. Aquí la Corte reflexionó sobre el hecho de que los órganos legislativos tienen facultades de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y que en el desarrollo de las mismas pueden incurrir en diversas omisiones. Se aceptó en este caso la omisión legislativa parcial, en competencia de un ejercicio obligatorio, pero no se aceptó la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra una omisión de los congresos del Estado de expedir la totalidad de una ley o de un cuerpo normativo. En otra acción de inconstitucionalidad, la Corte condenó al Congreso de Aguascalientes para que legislara en materia de celebración de convenios entre el Instituto Local y el entonces Instituto Federal Electoral. En el ámbito de las controversias constitucionales, es la vía que ha permitido controvertir la omisión total de un cuerpo normativo en una legislación local. En efecto, en el año 2005, la Corte determinó el incumplimiento por parte de los congresos estatales de emitir la normativa derivada de una reforma a la Constitución Federal, considerando que ello generaba una violación directa a la norma fundamental. En esta controversia, la Corte se limitó a conminar al Congreso de Tlaxcala para que a la brevedad diera cumplimiento con el mandato constitucional. Posteriormente, en otra controversia, ordenó al Congreso de Tabasco se pronunciara de manera fundada, motivada, razonable, objetiva y congruente respecto de la omisión de emitir una ley. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.